En lo que respecta a mi intervención, pues lleva el título que pueden ver ustedes ahí. Por tanto, pues bueno, me centraré en el componente científico en la Armada en el siglo XVIII y lo haré en torno al siguiente índice. En primer lugar, por supuesto, la introducción y a partir de ahí, pues las diferentes divisiones en las que hemos dividido la centuria ilustrada para llegar a las conclusiones y por último, por supuesto, las fuentes y la bibliografía. No me quiero entretener mucho en el índice, de modo que pasaré a la introducción. En primer lugar, me gustaría señalar el planteamiento. El planteamiento gira principalmente, aunque no únicamente, en torno a un discurso basado en una cronología lineal. El planteamiento no se trata tampoco de un corte cronológico del siglo XVIII, sino que aludiré al siglo XVII y aludiré a cronologías posteriores. También en torno al planteamiento, pues aludiré a diferentes individuos para dar una serie de pinceladas generales para ver quiénes son esos individuos que van a hacer posible los cambios. Eso también era un objetivo. Un objetivo era ver quiénes son los individuos, ya digo, que materializarán la evolución que vamos a poder ver. También en los objetivos, por supuesto, ver cuál era el punto de partida, el punto de llegada y cómo nos vamos a mover en esa centuria ilustrada, cómo vamos a ir evolucionando y modificando diferentes aspectos, así como ver qué elementos van a pervivir. Y por último, las fuentes. En lo que atañe a las fuentes archivísticas, principalmente son fuentes que giran en torno a individuos concretos en una situación muy concreta. Esto, al contrastarlo con la bibliografía, con trabajos de personas expertas en la materia, pues nos permite reproducir y analizar una serie de patrones que me gustaría exponer aquí hoy. Y ya me centro en el contenido científico propiamente dicho. Y en primer lugar, para ver de dónde se viene, pues comenzaré aludiendo al siglo XVII y en concreto al reinado de Carlos II. Respecto al reinado de Carlos II, lo primero es centrarme en la renovación científica que se va a producir en el contexto de la España de los novatores. Es principalmente un proceso de aculturación, una aculturación que va a beber de diferentes conocimientos europeos de aquellos tiempos. Hay que decir que la ciencia náutica no va a permanecer al margen, pero sí también hay que decir que no va a ser el principal elemento del conocimiento que se va a renovar. Hay otros elementos que se van a renovar con mayor intensidad. También en tiempos de Carlos II y en el contexto de esa renovación hay que citar la fundación del Colegio de San Telmo de Sevilla. La fundación de esta institución de enseñanza obedece a un proyecto de la Universidad de Mariantes, pero respaldado por la Corona, que tiene como objetivo instruir a jóvenes que van a servir en el futuro, o al menos así se proyecta, en los barcos de guerra de la Corona, bien como pilotos, bien como artilleros. Estos jóvenes van a ser sometidos a unos planes de estudio que combinan teoría y combinan práctica, y en lo que atañe a esa teoría tienen un bagaje, tienen un componente científico muy importante. Ese colegio de San Telmo va a continuar operando durante el siglo XVIII, como vamos a ver posteriormente, y también de tiempos de Carlos II y de una parte importante del reinado de Felipe V, ya entramos en el siglo XVIII, hay que centrarse en los pilotos examinados para la carrera de las Indias. ¿Por qué? Porque va a ser en ellos donde vamos a ver el principal componente científico de la fuerza naval durante, insisto, una parte importante de ese reinado de Felipe V. Esos pilotos combinan dos factores. Por una parte, la experiencia, y digo la experiencia porque es así como aparecen diferentes fuentes de la época. Con la experiencia me refiero a que el piloto no le vale con haber asistido, por ejemplo, al colegio de San Telmo. No, el piloto cuando va a examinarse debe acreditar que tiene una serie de viajes que ya ha realizado y que, bueno, pues puede presentar esa hoja de servicio, por así decirlo, de la hoja de servicio. En esa experiencia, el piloto, a medida que va navegando, a medida que va surcando diferentes rutas, pues de forma autodidacta va a aprender a medir dónde está el sol,
cuáles son las estrellas que hay por la noche, qué accidente geográfico tenemos aquí. Y esto es muy importante para saber ubicarse. Y, por supuesto, requiere una base científica que ese piloto, a medida que navega, va a adquirir. El segundo factor de esos pilotos examinados es la cátedra de cosmografía, que es una especie de curso que única y exclusivamente se les va a impartir a ellos. Cuando uno presenta su solicitud para ser un piloto que va a examinarse, uno de los trámites es asistir una serie de días a esa cátedra. En esa cátedra se le hace saber, se le imparte una serie de conocimientos de índole científico que, bueno, pues nutren ese bagaje que en teoría ya trae. Esa es la situación que hay en 1700, esa es la situación que se va a mantener inalterable durante la Guerra de Sucesión y también durante una parte de la posguerra. Hay que decir que, bueno, los principales intentos de reforma en lo que atañe a cuestiones náuticas de estos años giran principalmente en torno al comercio por parte de los franceses que vienen con Felipe V porque van a querer que Francia participe en ese comercio con América. Todo esto, bueno, pues simplemente por poner un ejemplo, el piloto Felipe del Real, examinado el 21 de abril de 1700, les traigo aquí ese título de ese día en concreto, pero créanme que si aquí pusiésemos 21 de abril de 1680, el título pasaría exactamente igual. Y si pusiésemos 1715 o 1717, igual. Incluso la forma, la estructura es lo mismo. Se empieza aludiendo a la Santísima Trinidad, se destaca la importancia de navegar y luego pues se acredita esos méritos, esa experiencia y esa asistencia a la cátedra de la cosmografía para que quede constancia. Y bueno, ya digo, esto va a permanecer así y va a permanecer así hasta 1717. Aquí lanzo una pregunta: últimos exámenes de pilotos. Si lo enfocamos con eso que yo estaba comentando anteriormente, los exámenes de piloto para la carrera de las Indias, sí, al menos según las fuentes que yo he podido consultar. Si tenemos en cuenta que posteriormente, en el siglo XVIII, habrá otras instituciones que examinen pilotos, la respuesta es no. Bien, 1717 nos lleva a hablar, y no puede ser de otro modo, a la fundación de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, de la mano de José Patiño. El contexto viene marcado por un impulso de la corona a diferentes iniciativas científicas, así como a una política de rearme que se viene practicando de años anteriores. Por tanto, pues, en ese contexto se funda esa academia con unos planes de estudio reglados y donde las ciencias exactas tienen una presencia fundamental. Y son planes de estudio que, al igual que pasaba en el Colegio de San Telmo, combinan la teoría con la práctica. Todo ello, por supuesto, en medio de una disciplina militar incuestionable. ¿Quiénes van a salir de estas aulas de la Academia de Guardiamarinas? Pues en primer lugar, única y exclusivamente, oficiales. Oficiales que van a ser el prototipo de marino ilustrado de la España del siglo XVIII y que se les va a emplear en otros fines, no única y exclusivamente en pilotar los barcos de la Armada. Perdón, en pilotar no, en dirigir, en comandar los barcos de la Armada. Por tanto, hay que hablar del concepto del utilitarismo, porque, insisto, se les va a emplear en otras cuestiones de la sociedad. También pues, se busca que la corona tenga una serie de personas totalmente fieles a ellos y relanzar la imagen de la milicia, en este caso de la Armada. Bien, después de 1717 la situación es la siguiente. En primer lugar, ¿cómo quedan esos pilotos que se venían formando por la experiencia? ¿Y qué pasa con el Colegio de San Telmo? Bueno, empiezo por el Colegio de San Telmo. Diré que sus instalaciones se van a ampliar con la intención de impulsar sus actividades, por tanto, no va a haber una ruptura. Y respecto a los pilotos, la bibliografía consultada nos dice lo siguiente. Una parte de esos pilotos salidos del Colegio de San Telmo de Sevilla proveen lo que va a ser el cuerpo de pilotos que en 1717 se va a crear en la Armada.
Bien, esa oferta y esa demanda entre el número de individuos salidos de San Telmo y lo que la Armada va a necesitar no se corresponde. No se corresponde y existe un vacío. Un vacío que se va a llenar pues, con pilotos procedentes de los métodos tradicionales de instrucción, es decir, la experiencia. Por tanto, la experiencia sigue vigente. También va a seguir vigente porque me ha sido posible rastrear tratados donde se está poniendo como referencia aquello que ese sería en tiempos de Carlos II, es decir, gente que se había formado en base a la experiencia. Por tanto, en estos momentos no hay una ruptura con ese pasado heredado por Felipe V. Respecto a la Academia de Guardias Marinas, en sus primeros años hay que decir que esa instrucción reglada no es un modelo definitivo, se va a ir puliendo en los siguientes años. Por ejemplo, diferentes docentes que van a pasar del Colegio de San Telmo de Sevilla van a mejorar lo inicialmente establecido. Y si nos centramos ya en lo que es la ciencia, la primera gran acción científica vinculada a la Academia de Guardias Marinas, hay que mencionar a este señor, a Jorge Juan, y a su compañero Antonio de Ulloa. Son dos cadetes salidos de esas aulas, de la Academia de Guardias Marinas, que van a participar entre 1735 y 1746 en una expedición que tiene como objetivo medir un grado del meridiano terrestre, entre otras cosas, no me estoy ciñendo al contenido científico, y hay que decir que va a ser un éxito. Va a ser un éxito y les va a reportar un importante prestigio a nivel científico, a nivel nacional, evidentemente, y a nivel internacional. Por tanto, vamos a encontrar en Jorge Juan, en Antonio de Ulloa, dos grandes marinos ilustrados, dos referentes de lo que va a ser la Armada ilustrada, la Armada científica del siglo XVIII, es decir, son dos grandes ejemplos de marinos científicos. Bien es cierto que luego pues, la producción historiográfica se va a centrar en torno a ellos y también va a ensalzar notablemente sus figuras, que no quita ese mérito adquirido ni muchísimo menos. Y a grandes rasgos, esa es la situación hasta mediados del siglo XVIII, y a mediados del siglo XVIII, tanto finales de los años 40, una parte importante de esa década, primeros años de la década de los 50, los asuntos de la Armada quedan en manos del Marqués de la Ensenada. Hablar del Marqués de la Ensenada, hablar de esta cronología, nos lleva a enlazar con la ordenanza de 1748 para la Armada. Es una ordenanza que reconoce la importancia de la ciencia. La reconoce hasta el punto de que en ella se recoge la asignación de una cantidad económica única y exclusivamente destinada a sufragar gastos para adquirir material científico y libros de contenido científico para formar a esos jóvenes españoles en ese conocimiento científico. También en 1748 se va a crear un cuerpo de pilotos en la Armada que son militares. Esto modifica radicalmente la situación que se venía produciendo de 1717, donde sí había un cuerpo de pilotos en la Armada, pero eran civiles, no militares. Quedémonos con este cuerpo de pilotos que se ha quedado y ahora veremos por qué. Siguiendo con el Marqués de la Ensenada, hay que aludir a la presencia de diferentes marinos españoles en el extranjero. El caso más famoso es Jorge Juan en Inglaterra, y estos marinos pues van a hacer labores de espionaje y de importación, tanto de material como de ideas. Tomando como referencia a Jorge Juan, pues bueno, es sabido que trae un modelo de construcción naval y en lo que atañe a la ciencia va a importar desde Inglaterra diferente material científico. No única y exclusivamente se va a ceñir a eso, sino que va a tomar ideas de lo que se hacía en Inglaterra. Fruto de esas ideas va a proponer la creación en España de un observatorio astronómico, algo en lo que España, bueno, algo de lo que se carecía, pero que en Inglaterra pues sí que ya había. Bien, otro ejemplo de marino español en el extranjero es su antiguo compañero Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa va a recorrer diferentes territorios también en estos años, véase por ejemplo Francia,
Holanda, Alemania, entre otros puntos. Y va a hacer lo mismo, va a importar ideas y conocimientos científicos que había en esa parte de Europa y que van a enriquecer los que había en España. Bien, retomo esa alusión que hacía antes a los pilotos con el Marqués de la Ensenada. Fruto de esa nueva situación y para instruir a estos individuos, ahora la administración va a concederles una mayor importancia y se va a crear en 1751, ya entramos en la segunda mitad del siglo XVIII, lo que son escuelas de pilotos de la Armada o también reales escuelas de navegación. En un primer momento están restringidas única y exclusivamente a instruir y examinar a esos pilotos destinados a los barcos de guerra, porque se conciben como un semillero de pilotos militares. Sin embargo, a medida que avance el siglo XVIII, vamos a ver que los diferentes pilotos españoles, aunque no sirvan en barcos de guerra, van a tener que pasar por esas escuelas de pilotos y acreditar sus conocimientos para poder ejercer como pilotos. También, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en la década de los 50, hay que centrarse en Jorge Juan. Jorge Juan, al volver de Inglaterra, se le va a encargar que sea director de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Con él tenemos un antiguo marino, un antiguo cadete, puesto al frente de la Academia. Y con él inicialmente se van a producir diferentes logros. En primer lugar, es el proyecto de crear un observatorio astronómico que él propone en 1749, ahora se va a materializar. También se va a materializar una reforma de los planes de estudio que empezaban a quedar un poquito obsoletos o anticuados. Para ello va a contratar a diferentes profesores, tanto españoles como de otros puntos de Europa, buscando elevar el nivel docente de la academia. E incluso a profesores que él no considera adecuados les va a despedir. Todo este impulso renovador se va a ver frenado cuando se produzca la caída del Marqués de la Ensenada y el ascenso de Julián de Arriaga a la Secretaría de Marina, que si la memoria no me falla, creo que era en 1754. Entre Jorge Juan y Julián de Arriaga existían importantes diferencias y fruto de esas diferencias pues se va a paralizar lo que Jorge Juan estaba haciendo, o al menos se le va a dar un menor impulso. Bien es cierto, y eso se le va a echar en cara a Jorge Juan, que sus obras estaban siendo muy caras y bueno, pues no se podía costear esa importante inversión. Fruto de esa parálisis, en la década de los 60, a mediados de los 60, la situación es más parecida a la que había antes de la llegada de Jorge Juan a la dirección de la Academia de Guardias Marinas que con lo que se había ido haciendo en sus primeros años. Sin embargo, muy poquito después, también en la década de los 60, en concreto en la segunda mitad, Vicente Tofiño va a ser nombrado director de la Academia de Guardiamarinas en Cádiz. Con Vicente Tofiño hay nuevamente una renovación de los planes de estudio, por tanto se regenera ese conocimiento, y hay que decir que Vicente Tofiño va a poner énfasis principalmente, aunque no únicamente, en la observación astronómica. De hecho, llega a crear un curso centrado única y exclusivamente en la observación astronómica. Bien es cierto, y en favor de sus antecesores, hay que decir que, claro, él cuenta con ese observatorio astronómico del que antes se carecía. Ese proyecto del curso de renovación astronómica que se materializa no es el único. Otro proyecto de Vicente Tofiño, o vinculado a su figura, que también se va a materializar, aunque hemos de esperar a la década de los 80, es el Atlas Marítimo de España, sobre el que ahora me centraré con mayor detalle. Por ilustrar, pues aquí les muestro el Real Observatorio de la Armada. Es algo que se va a fundar a mediados del siglo XVIII y sin embargo sigue funcionando hoy día. Por ejemplo, la obra en España se basa en sus observaciones. Que veamos el importante legado que incluso hasta el día de hoy nos llega. Y en lo que atañe al Atlas Marítimo de España, lo primero, diferentes trabajos bibliográficos así lo reseñan, es un hito en la cartografía moderna de España.
está vinculado a la figura de Vicente Tofiño como director de la Academia de Guardiamarinas, aunque hay que destacar que Vicente Tofiño, desde su puesto, va a seleccionar a diferentes cadetes, a los que él considera más aptos, que también van a participar. Con ese atlas se renueva la cartografía española y ve su fin en 1789, cuando se publican las cartas de marear de la España atlántica. Solamente 2 años antes se publicaron las de la España mediterránea. El observatorio astronómico también va a estar presente, puesto que diferente material científico se va a usar que se va a emplear en el atlas, va a proceder del observatorio astronómico. Y ya me salgo de ese discurso lineal que venía manteniendo y doy un salto atrás en el tiempo. Retrocedo de los 80 a 1776. Ese año se van a crear compañías de guardiamarinas en Ferrol y en Cartagena, siguiendo los planes que había en Cádiz. Y bueno, de allí también van a salir importantes marinos ilustrados. Por ejemplo, de Ferrol va a salir Cosme Damián de Churruca, cuyo conocimiento científico lo demostró posteriormente en diferentes acciones en América, fruto del contexto de las expediciones científicas. Y vinculado a Cartagena hay que mencionar a José de Mazarredo, antiguo cadete de Cádiz, va a ser director de Cartagena y también va a incidir en la importancia de la observación astronómica. Estas compañías van a tener una vida más efímera que la de Cádiz, que llega a nuestros días, puesto que en 1821, creo recordar, van a cerrar sus puertas. Si no es en 21, es a comienzos de esa década, de 1820. También destacar otras instituciones de carácter científico vinculados de un modo u otro a la Armada. Por ejemplo, un antiguo cadete de Guardia Marina, Martín Fernández de Navarrete, fundó la Dirección de Trabajos Hidrográficos, que va a tener vigencia durante todo el siglo XIX y una parte muy pequeña del XX. También señalar otras instituciones, pues por ejemplo, la creación del Colegio de San Telmo de Málaga, imitando el de Sevilla. Señalar también, por ejemplo, el Instituto Asturiano, también va a centrarse en cuestiones náuticas con importante bagaje científico. Y, por supuesto, las escuelas náuticas que se van a crear a raíz de que Carlos III autorice a diferentes puertos españoles al comercio con América, para formar a pilotos. Y ya por último, aunque eso va a ser solamente citarlo, pues las expediciones científicas, fruto de ese bagaje científico, de ese utilitarismo, se va a emplear a los cadetes y oficiales en expediciones científicas que no única y exclusivamente se van a restringir al conocimiento científico. También van a tener otros fines. Pues por poner un ejemplo de lo que se va a lograr en esas expediciones, 1788, una fragata, la oficialidad de una fragata va a realizar esta carta cartográfica para conocer, en este caso, el estrecho de Magallanes. Y ya digo que no me voy a meter, porque Fernando D'Ameto posteriormente nos va a hablar de ello con mayor detalle, así que todo tuyo. Bueno, termino las conclusiones, me refiero al tema, perdón. Y ya las conclusiones, brevemente, Fernando, no te quieras hacer esperar. Las diferencias historiográficas giran principalmente en torno a acontecimientos muy concretos, el Atlas Marítimo de España, por ejemplo, y en torno a individuos concretos, Vicente Tofiño, por ejemplo, Jorge Juan, y hay un predominio de la segunda mitad del siglo XVIII sobre la primera. Sobre el contenido, destacar la evolución. Yo creo que podemos hablar claramente de evolución, puesto que no hay una ruptura con lo que ya se venía haciendo, es decir, se va sumando. 1717 puede ser el año donde hay algo más cerca de una ruptura, pero al seguir vigente el Colegio de San Telmo, yo creo que es más correcto hablar de evolución. Y luego, pues las diferentes instituciones siempre van a seguir vigentes y se va a sumar su labor junto a las nuevas que van a ir surgiendo. Reformas de marinos para marinos. Con esto me refiero, las reformas evidentemente parten de la administración, no es que llegue un oficial y diga voy a hacer una reforma,
pero sí que es fundamental entender que la presencia, por ejemplo, de Jorge Juan o posteriormente de José de Mazarredo va a ser que sean especialmente efectivas, puesto que al final son individuos que ya conocen el terreno los que nos permiten, bueno, los que le van a permitir a sus contemporáneos saber cómo mejorar. Por último, evidentemente, el utilitarismo, lo vamos a ver, pues, por ejemplo, las expediciones científicas, cuando estos individuos se les va a usar para fines que a la corona le interesan, y enlazaría también con la militarización de la ciencia, un concepto bueno, pues, que está presente en trabajos para el siglo XVIII. En el caso de la Armada lo vemos bastante bien, con los diferentes individuos y la carga científica de su formación. Y ya por último, señalar que si bien en el siglo XVIII hay una evolución durante todo el siglo XVIII, pues sí que hay importantes contrastes en lo que atañe a la ciencia. Evidentemente, no es lo mismo aspirar a ser piloto en 1705, donde no hay, con la excepción del Colegio de San Telmo, una institución donde uno pueda formarse, que querer hacerlo en 1700, por ejemplo, 80. Y también pues señalar esos contrastes dentro de los propios individuos. En 1705 no hay una oficialidad formada para ser oficiales, en 1785 sí. Entonces me parece que bueno, es importante señalar esos contrastes que vamos a ver durante el siglo XVIII. Y hasta aquí llego, muchas gracias. Y ahora sí, Fernando.